Y ahí me cambié a otra señal, no sé si ahora se escucha mejor. Se escucha bien. Sí, está bien. Sí, mira, yo pensé que siendo hoy día feriado iba a haber menos gente conectada. ¿Cuál? Igual la señal es intermitente. El temblor, profe, lo sacó a todos. Ya, O sea, Nos faltan los institutos. ahora ya están escuchando mejor. Se escucha mejor. Sí, Sí, profe. profesor, se escucha Se bien. escucha bien. sí, profe, se escucha bien. Ya es la red de BTR que me tengo que salir de ahí, parece. Pero ahora me conecté con otra red. Me colgué de la red del vecino. Ya, entonces lo que estaba diciendo es que la idea de estaba bien buena porque permite entender que las obras viales funcionan en conjunto con la ciudad. Y que a medida que la ciudad necesita crecer, las obras viales van creciendo también. Lo ideal es que eso se planifique desde el principio, pero vemos normalmente que el crecimiento de las ciudades a veces no está bien planificado y cuesta mucho resolver el tema de las obras viales. Entonces, lo que mostraba aquí el profesor es que ese estudio de las obras viales se hace como un estudio de impacto respecto al desarrollo de las ciudades. Y ahí veo que les mandó una actividad que en el fondo es complementaria a lo que ya explicamos, que es para mostrar el impacto que causan las obras viales dentro de la ciudad. En este caso les decía aquí en especial qué impacto... Eso que dice investigar e informarse de la importancia e impacto que implica el desarrollo vial en la sociedad y en las ciudades, básicamente lo que significa es que acuérdense que la ciudad está caracterizada por cierta actividad que la define. Nosotros, San Antonio, en este momento es una ciudad portuaria. Hay algunas zonas industriales que también están relacionadas a la actividad portuaria. Tenemos bien pocas industrias de otras áreas. Hay una área que es residencia, de vivienda, y hay un área central de San Antonio que están los servicios. Entonces, la importancia de las obras viales tiene que ver con eso. De acuerdo a los cambios que tenga la ciudad en su desarrollo productivo, necesita obras viales que conecten una zona con la otra. En el caso nuestro, el desarrollo portuario genera un gran movimiento y traslado de carga, especialmente, bueno, San Antonio básicamente casi el 100% es carga del puerto, y esa carga entra y sale de la ciudad desde otros puntos del país. Entonces, cuando el profe aquí les pedía investigar el crecimiento sostenido de la carga transferida en el puerto de San Antonio respecto a la red vial, tiene que ver con eso. Si ustedes piensan, bueno, yo llegué a San Antonio el año 2000, así que no conozco la historia anterior, pero hace a lo mejor 20 años atrás, la vialidad que existía era suficiente para el tamaño del puerto que había en esa época. Entonces, ¿qué impacto creó en la ciudad? El aumento de la capacidad del puerto tiene que ver con las nuevas obras viales que fue necesario construir para permitir que los camiones circularan hacia el puerto para entrar y sacar carga por tierra. ¿Ya? Eso funcionó bien durante un cierto número de años, pero llegó un momento en que la ciudad no podía funcionar bien
porque era tan grande la cantidad de camiones que impedían que el tránsito vehicular local se efectuara bien, y eso producía que la ciudad funcionara mal. Y eso generó algunas obras de viales, que cuando son de un tamaño grande se demoran una cierta cantidad de años en ejecutarse, por toda la ingeniería y todos los estudios que hay que hacer, que han llevado a que se hayan hecho varias obras viales que ya están funcionando hace varios años también, que permitan que los camiones entren y salgan de San Antonio, provocando el menor impacto posible en la ciudad. Por ejemplo, de los que yo me acuerdo, a medida que el puerto empezó a crecer lentamente, lo primero que se hizo fue una ordenanza local que restringía el tránsito de camiones de carga por ciertas calles. Por ejemplo, lo primero que se hizo fue restringir los camiones de carga sobre cierto tonelaje por Barros Luco. Y se empezó a desviar por las calles laterales, que eran Angamos y San Fuente, que se congestionaron rápidamente con camiones. Como el puerto siguió creciendo, en esa época de una manera lenta, se trabajó varios años en hacer un nuevo acceso desde la carretera, para que los camiones que entraran desde fuera de San Antonio pudieran pasar sin alterar el centro de la ciudad, y se hizo el nuevo acceso que pasa subterráneo por el lado de donde está el estadio, por ejemplo, donde está la trinchera, de manera de hacer que los camiones pasaran por ahí, porque el espacio que hay en la vialidad urbana de San Antonio no permite el tránsito por la misma parte de camiones y vehículos menores. Entonces, eso era lo que había que investigar en ese caso. Como ya ese tiempo ya pasó, lo estoy resumiendo, pero se refería a eso. Y lo otro que ahora viene, que es ¿cómo se llama? El puerto exterior, que genera un aumento muy grande de carga y descarga, también deberían estar iniciándose obras de nuevos accesos al puerto, tanto por el acceso sur, que permite sacar carga del sur del país y traerla al puerto, y viceversa, agrandar el acceso de la trinchera, y un nuevo acceso por el lado norte de la ciudad. Todos esos proyectos están andando, pero no se han iniciado todavía. Ahora el puerto a gran escala, el puerto exterior, que se llama ahora, es una obra de varios años, son 10 años de ejecución, pero antes de que esté eso puesto en funcionamiento, se supone que los nuevos accesos tienen que estar construidos. ¿Por qué? Porque si no, la cantidad de camiones de carga que van a entrar van a colapsar la ciudad. Entonces esa es la relación que existe entre las obras viales y las ciudades. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una ciudad que no fuera portuaria, iría creciendo a medida que aumenta la población. Y necesitaríamos redes internas que permitan conectar las poblaciones nuevas con el centro urbano. Si se pusieran industrias en alguna parte, tendríamos que hacer un camino especial para esas zonas. Entonces, eso es importante tenerlo en mente, que cuando uno habla de obras viales, es una obra que permite conectar distintas actividades dentro de la ciudad. Por lo tanto, está involucrada, además de la faja por donde va la calle, con todos los espacios públicos y privados que están a los lados de las obras viales. Y todo eso se considera en el diseño. Después lo vamos a ir viendo más en detalle. ¿Va? ¿Están ahí o se me cortó la conexión? Estamos aquí. Ya, que se me cortó aquí la... Sí, quiero Se le saber. sale a usted, ahí sí. Entonces eso es un poco lo que estaba en la primera materia que les mandó el profesor. La segunda materia que les mandó, no lo voy a ver todavía,
porque esto ya corresponde a cómo se empiezan a diseñar las carreteras. Está bien claro, sí, así que lo vamos a usar también un poquito más adelante, que tiene que ver con las condiciones con que se diseñan las vías de transporte. En este caso habla de carreteras, por eso no lo quiero ver todavía, porque todavía falta que le explique cuáles son los distintos tipos de obras viales. Así que este PDF, que es la clase 2 que mandó el profesor, lo vamos a retomar un poquito más adelante, cuando entremos a la unidad 2 del programa. Todavía no. Lo que vamos a hacer hoy día es completar esta parte. La parte de la unidad 1, que tiene que ver con los distintos tipos y cómo se clasifican los caminos dentro de las obras viales. Así que eso es lo que vamos a empezar a ver ahora en el PowerPoint que les mandé. Está sonando mi teléfono, lo voy a apagar. Bueno, toma. Profe, Ya. Voy a colocar la presentación desde el principio. Ya, entonces esto es lo que vamos a ver ahora. Esto tiene harto texto, así que no lo vamos a ir leyendo letra por letra, porque si no va a ser muy cansador. Y ustedes lo van a tener para leerlo después en más detalle, así que yo les voy a ir explicando qué significa cada una de estas cosas. Me avisan si se corta el audio. Chuta. Se me corta la parte de abajo de la imagen. Ya, pero no es tan importante. Entonces vamos a partir haciendo algunas clasificaciones, que las obras viales son de tantos tipos distintos. Hay calles de todos los portes, de distintos diseños, carreteras, autopistas. Oh, se me salió. ¿A alguien se le salió? Entonces, para poder entender eso, necesitamos clasificarlas primero, para poder ordenar un poco la materia, porque son muchos tipos distintos de obras viales. Entonces vamos a hacer dos grandes separaciones respecto a las obras viales cuando hablamos de vialidad terrestre, digamos. Ya, eso tiene que ver básicamente con dos tipos de vías. La vialidad no urbana, que la vialidad no urbana es la que está fuera del radio urbano de las ciudades, y tanto el diseño como la ejecución está regida por el Ministerio de Obras Públicas, o sea, dependen del MOP. ¿Qué cosa es la vialidad no urbana? Todo lo que está fuera del radio urbano. Eso quiere decir autopistas, carreteras y caminos de distintos tipos que están fuera del área urbana. Por ejemplo, los que unen una ciudad con otra, una localidad con otra, los caminos del área rural de las ciudades. Todo eso es no urbano, y todo lo que no es urbano depende del MOP. En cambio, la vialidad urbana, que son todas las calles que están dentro del radio urbano, dependen del Ministerio de Obras Públicas, perdón, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es el MIMBU, y están reguladas por los planos reguladores de cada comuna y por un manual que es distinto al manual de carretera. ¿Ya? Entonces vamos a tener esa separación principal, las que están fuera del radio urbano y las que están dentro de la vialidad urbana. Se separan porque tienen distintos objetivos. ¿Ya? Dentro de la vialidad urbana hay distintos tipos de calles, dependiendo de su objetivo también. Pueden ser carreteras, pueden ser distintos tipos de vías. Vamos a ver los distintos tipos de vías un poquito más adelante. Y todas estas cosas, como están dentro de la ciudad, dependen de los planos reguladores comunales.
o sea, de la planificación de la ciudad. Esa planificación define los tipos de vías que se necesitan. ¿Qué diferencia importante también hay respecto a esto? Que tienen distintas condiciones de seguridad. Por ejemplo, dice aquí, una carretera, los conceptos de diseño se generan principalmente para el transporte de vehículos motorizados, de carga y de pasajeros, considerando velocidades de diseño superiores. Eso es cuando se necesita una carretera. Por lo tanto, las obras de infraestructura tienen que considerar esas medidas de seguridad. Segregación, que son las barreras, las medianas, y señalización para que se usen de manera segura. En cambio, dice aquí, un camino básico está diseñado para otro tipo de vehículos o para un uso mayoritario de otro tipo de vehículos. Por lo tanto, todas las medidas de seguridad y de segregación son distintas en un camino que en una carretera. Aquí abajo, donde puede que aparezca cortado en la... No sé si le aparece entero el último párrafo. Sí. Está cortado. Lo que dice ahí es que lo que dice es que la clasificación de las rutas cuando no son urbanas están reguladas por el manual de carretera. Ahí sale el número del volumen y el capítulo donde está la vialidad no urbana. ¿Se entiende un poco esa idea de cuando es urbano y no urbano? Sí, Sí. se entiende. Sí, se Sí, entiende. profesor, se entiende clarito. Ya, entonces, para efectos prácticos, cuando sigamos avanzando en la materia y hablemos de vialidad no urbana, vamos a pensar en el manual de carretera. Y cuando pensemos, Ya. cuando nos toque hablar de la vialidad urbana, que es la que está dentro de la ciudad, vamos a pensar que ahí yo tengo que regirme por el plano regulador y por un librito que es parecido al manual de carretera, pero que es del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Aquí hay una clasificación de distintos tipos de rutas cuando son rutas no urbanas. Por eso dice, según el manual de carretera. Dentro de este grupo, establece distintos tipos de ruta, dependiendo básicamente de la velocidad de diseño y además de la cantidad de vehículos que puede llegar a transportar. Vehículos por hora, por ejemplo, en condiciones seguras. Entonces las autopistas se diseñan, los anchos, los largos, las pendientes, todos los elementos de la autopista se diseñan con el tamaño adecuado para que haya una circulación segura hasta 120 kilómetros por hora. Se denomina autorruta cuando la ruta está diseñada para una velocidad de 100 kilómetros por hora, que son las velocidades máximas que está restringido en la carretera, ¿no es cierto? Y las carreteras primarias está restringido hasta 100 kilómetros también por hora, que asegura una conducción segura. Y la diferencia entre autorrutas y carreteras primarias básicamente está dada por el tamaño de la calzada, por los anchos. Normalmente las autorrutas necesitan un mayor volumen de vehículos por hora. Entonces pueden tener más pistas, por ejemplo. Entonces esos detalles los vamos a ver más adelante. Entonces el manual de carretera lo que dice es que dentro de las carreteras existen estos tres tipos de carreteras. Mientras mayor sea la velocidad máxima permitida, significa que la carretera cumple condiciones distintas, sobre todo respecto a las curvas y a distintas obras de empalme. Por ejemplo, una autopista está pensada para que no tenga curvas fuertes, por ejemplo, para que no tenga pendientes muy altas, subidas muy pronunciadas, etc. De manera que sea seguro porque se necesita que los vehículos alcancen a llegar con seguridad a 120 kilómetros por hora. Esta es la velocidad máxima. Hay otra velocidad que es una velocidad de diseño, que es un poco más alta. Eso significa, por ejemplo, que las curvas
tienen cierta abertura, cierto radio, son más amplias, y pueden tener un peralte que evite que los vehículos a 120 kilómetros por hora, tomando una curva, la tomen de manera segura. ¿Ya? Es independiente eso a que dentro de la autopista también puedan haber restricciones en zonas en que la geografía no permitió hacer una curva grande y hubo que hacer una curva y una contracurva, por ejemplo. Ahí va a haber un letrero que a uno le pide bajar la velocidad, porque las curvas que vienen no permiten cumplir con esa condición de seguridad. De manera más resumida y más sencilla, la diferencia entre uno y otro es la que se le agregan factores de diseño que permiten aumentar la velocidad de conducción segura. Es respecto a las carreteras, que es el primer grupo del manual de carretera. Después vienen los caminos, que son obras viales destinadas a tránsitos menores. Normalmente, como estamos fuera del área urbana, son caminos, por ejemplo, los caminos rurales, que unen el centro de la ciudad con otros centros urbanos cercanos, por ejemplo, el camino que va para San Juan, ¿ya? Los caminos que están por el interior, y dependiendo de la cantidad de vehículos que circulen, se van cambiando las condiciones del camino. Y en ese caso los caminos van a ser colectores locales o de desarrollo, según el manual de carretera. Cada uno de estos tiene distintas condiciones. Como ya aquí en los caminos estamos hablando de cantidades de vehículos menores, en algunos casos un camino rural, sí, un camino rural de desarrollo, o un camino básico, va a funcionar bien para estas velocidades con un pavimento de tierra, ¿ya? Pero si ya el pueblo crece y necesita un mayor volumen de transporte, es probable que ese mismo camino se mejore el pavimento y pasa a ser, en vez de desarrollo, pasa a ser un camino local. Si sigue aumentando la necesidad de un mayor tráfico, pasará ese camino local cambiando el pavimento, agregándole algunas barreras, paraderos de micro y algunas precauciones especiales en los cruces, pasará a ser un camino colector. ¿Ya? Entonces esto siempre está en desarrollo. Va a depender de la cantidad de gente que requiera de usar ese camino. Cada uno de esos puede ser construido después de unos años, puede ser mantenido o mejorado, o que se cambie de un estándar a otro. Profe, ¿Sí? Profe, ¿yo puedo Dígame. hacer una consulta con el referente al tema de los caminos? Tenemos arena, el asfalto incluye en el tema de 40-70 y después tendríamos cemento en el 60-80. No tanto respecto al... No es solamente el tipo de calzada. Lo que sí depende de la calzada es para pasar de una velocidad a la otra, de manera segura, por ejemplo. Ahora, un camino, ¿cómo se llama? Básico, de tierra, genera ciertos inconvenientes respecto al polvo y a otras cosas, que si es necesario aumentar la cantidad de vehículos, hay que ver que el camino va a sufrir daños y entonces se mejora la calzada con otro material. Puede ser un mejoramiento, puede ser una capa de asfalto, y así va subiendo de acuerdo a la necesidad de que el camino sea más resistente, por ejemplo. Ahora, la profesor, diferencia entre asfalto y hormigón no tiene que ver con la calidad, porque en los dos casos se pueden hacer pavimentos incluso para tránsito pesado, usando asfalto o hormigón. Después vamos a ver cómo se analiza la decisión de hacerlo en asfalto o de hacerlo en hormigón. Sí, profe, Claudia. una pregunta. Los caminos, por ejemplo, las calles, las avenidas de aquí de San Antonio, son caminos colectores. No, no, todo esto que estamos No, viendo, todo esto que estamos viendo ahora en esta lámina, ¿eh? cuando habla aquí de manual de carreteras, tiene que ver ¿Mm? con los caminos que están, con las rutas, perdón, que están fuera del área urbana.
¿Ya? Leida, Malvilla. Correcto. El camino a San Juan, ese es está Papel y todas esas cosas para allá. correcto. Ahora, no siempre son caminos chicos. Si ustedes ven aquí, también están las autopistas, como la autopista del Sol, Ujú. ¿no es cierto? Esa está diseñada como una autopista y en algunos casos pasan por dentro de la ciudad también, pero tienen que cumplir con las condiciones que establece el manual de carretera. Todo esto que estamos hablando aquí, tenemos que ir a buscarlo al manual de carretera. Hay casos especiales en que estos caminos no urbanos pasan por dentro de la ciudad. ¿Ya? Esos son casos especiales. Ahora, en las que vienen, vamos a empezar a clasificar las vías urbanas. Y esos tienen otros nombres. En esto del manual de carreteras de los caminos fuera el radio urbano está definido por el plano regulador de cada ciudad. Entonces, el radio urbano de San Antonio, por ejemplo, yendo hacia el sur, llega hasta el puente de Llolleo. Yendo para el norte, está un poco más allá el radio urbano, ahí no me acuerdo exactamente en qué lugar está, pero está en el sector de Pelancura. Hasta ahí llega el radio urbano. El Camino Viejo a Cartagena, todo eso, el borde del radio urbano. San Juan está dentro de la comuna de San Antonio. Hay otras localidades que forman parte de la ciudad, por ejemplo, Leida, Malvilla. Ese camino que une San Antonio con Leida es un camino controlado por el manual de carretera y por el MOP. El lateral. Claro, saliendo de San Antonio hacia allá, MOP, de vialidad. Claro. Donde está la planta de revisión técnica, la Coca-Cola. Antes, yo creo. Pero, por ejemplo, donde hay un ejemplo que también es más o menos claro, el camino que va de San Antonio a Cartagena, que Antonio, no, ¿cómo se llama ese? Antonio Núñez de Fonseca, ¿no es cierto? El camino que va por la costa y que llega hasta Cartagena. Sí. Ah, el del borde costero. Esa vialidad es no urbana. Y el tramo que se mete adentro de la ciudad, porque también hay un tramo de esa que llega hasta conectarse hasta la plaza de San Antonio, ¿no es cierto? Mm. Ese pedacito también se considera como vialidad no urbana, porque hay una ley que establece que cuando un camino que une dos localidades pasa por dentro de una ciudad, igual está bajo tuición del MOP. Y está, ¿ya? Pero eso es un detalle fino que vamos a ver solamente, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer nos toca hacer una reparación de un pavimento, y nos toca hacer un atravieso o una reposición de pavimento de la plaza de San Antonio para allá, vamos a tener que tramitarlo en el MOP. Y en esa misma calle, de la plaza de San Antonio para acá, tenemos que verlo con el Servio. Esa es la diferencia práctica. ¿Ya? Pero todavía estamos en la clasificación, estamos recién explicando los caminos no urbanos, que son los que vimos hasta ahora. Ahí hay unos ejemplos de qué significa esto. Por ejemplo, aquí están, partiendo del más básico, está aquí abajo a la derecha, que es un camino básico que une una localidad rural, en que el volumen de tránsito va a ser bajo, por lo tanto va a funcionar bien con una calzada de tierra compactada o estabilizado o compactado en algún caso, porque no se va a justificar una inversión mayor debido a que la cantidad de usuarios es baja. Entonces, es preferible hacerle conservación a este camino, significa pasar una motoniveladora cada cierta cantidad de tiempo, cargarla de nuevo, compactarla, y va a funcionar bien para la cantidad de vehículos que circulan. Suponiendo que esta localidad empieza a crecer
y empiezan a haber centros urbanos, mayor cantidad de gente, o empieza a pasar por aquí un mayor número de vehículos, a medida que van pasando vehículos van tratando de pasar más rápido. Entonces ya no me sirve tener un camino de tierra, y en ese momento se justifica hacer la inversión de pasar de un camino básico a un camino básico intermedio, que es el que está aquí arribita a la derecha. Y me parece que esta foto es del camino que va para San Juan, no estoy seguro. Que se correspondería a un camino básico intermedio. ¿Qué diferencia tiene? En que la calzada ya necesita ser de un material que resista el paso de vehículos de mayor tamaño, ¿no es cierto? Y eso también significa que dentro de esta obra vial es necesario que empiecen a aparecer estas cosas, como este letrero de señalización. Un camino básico no necesita señalización. Pero como en este ya hay velocidades mayores y hay mayor cantidad de vehículos, es necesario mejorar el pavimento, agregar señalización, en algunos casos restringir la velocidad máxima. En estos caminos básicos la velocidad máxima se restringe sola, que es muy incómodo manejar una velocidad alta en un camino de tierra, aparte que es muy peligroso, ¿cierto? Profe, Sí. en ese caso le correspondería al plano regulador, al MIMBU, ver ese tema del camino básico al intermedio. No, todo esto es de vialidad, del MOP. Cuando está Le corresponde al MOP. al MOP, lo de, ¿cómo se llama? Conservación de los caminos de tierra, por ejemplo, lo hace el MOP a través de vialidad provincial. El MOP tiene una oficina aquí en San Antonio, que es la oficina de vialidad provincial, que ellos están encargados de hacer el mantenimiento de los caminos básicos y también de los básicos intermedios. El camino que va para San Juan es bien especial porque forma parte de la concesión de la Autopista del Sol. Es bien extraño esa forma, pero ese camino depende de la concesionaria. El camino que va para San El Juan. de San Juan que conecta hacia el puente Los Gallardos. Correcto, el que va desde San Antonio hasta San Juan el Tranque. Y después se conecta de nuevo con la Autopista del Sol. Toda esa vuelta está metida en la concesión de la Autopista del Sol. Pero ya Yo le preguntaba por el Sí, no, le preguntaba por el camino básico a intermedio, porque por el ejemplo que tenemos acá en la Avenida La Playa. El camino es de arcilla, o sea, se ha mejorado con gravilla y todo, pero con los años se ha cambiado el flujo vehicular, pues. sí, Entonces, era mi duda a quién le correspondía. el que está en la Avenida La Playa está dentro del área urbana. Ese es del Servio. Pero lo malo es que la Avenida La Playa hay que verla en el plano regulador. ¿De quién depende la pavimentación de la Avenida La Playa? ¿No sería del puerto, profesor? No estoy seguro, pero hay una... Por lo que yo me acuerdo, la Avenida La Playa está dentro de la zona portuaria. No corresponde a un espacio... Es que la Avenida La Playa es extraña porque existe desde hace muchos años. Claro, Sí, empieza en O'Higgins. Sí, pero me parece que es del Pero puerto. todo el camino que está desde donde está el servicentro que está en la esquina, que no sé cuál es, de ahí hacia adentro hasta llegar a la playa de Yoyot, antes de llegar a la entrada del puerto, está toda, como dice Cristian, es verdad. Hace poquitos días fui a caminar para allá y está llena de gravilla y en mal estado, de hecho, está súper en mal estado porque transita mucho camión por ahí. Sí, esa calle es especial. No tengo la certeza, pero si fuera otra calle, esa calle está dentro del área urbana, pero Deberían de mejorarla, ¿no? me parece que es del puerto la calle. Sí, pues el puerto pavimentó desde los ojos de mar hacia adentro. Ahí hizo un camino, una pavimentación, pero de ahí desde los ojos de mar hacia adelante, hacia llegar a O'Higgins, como dice Ramón, está Sí, no, sí, sí sé cómo está, sí en mal estado. está muy mal, y de invierno queda la escoba ahí Sí. cuando llovía, digamos. Pero ahí no Y tengo bien todavía clara
¿De quién es la obligación de tenerla pavimentada? ¿Y eso cómo lo pueden averiguar, profe? Viendo el plano regulador o haciendo la consulta en la dirección de obras de la municipalidad. La dirección de obras también regula el tema de todo lo que es urbano, incluyendo la vialidad. Exacto. Entonces ellos, bueno, en el plano regulador también está a qué corresponde esa calle. Bueno, Hay que buscar el entonces, plano regulador actualizado, sí, sí es público, se puede sacar de internet. pero está actualizado, profe. ¿Ah? El plano regulador está actualizado. Profe, yo tengo el plano regulador comunal de San Antonio, El que del, es del año 2006, y es el es que en el, este es, momento rige, es el vigente, el es el vigente. plano Y regulador vigente. aquí, ¿Y aquí cada en cuánto el, tiempo se pone vigente ese plano, profesor? ¿Cada cuántos años? Me parece cada profe, 10 aquí, 10 años. O El sea del, que do- estaríamos en profe, el tope, ¿o no? aquí el del en el 2010 plano que tengo yo, el del 2016 se rechazó. Se hizo el plano regulador, pero fue rechazado por los organismos superiores del gobierno, porque tenía fallas. Mm, Así que hay que rehacerlo. Pero los planos reguladores es re complicado hacerlo. Es sí, largo el proceso. me Sí, imagino. Y ahora sigamos. profe, que se acabó la oficina, profe, referente al plano regulador de San Antonio con respecto al paso por la Avenida La Playa, hay un sector que dice zona industrial y después viene la zona portuaria. Digamos, ahí hay dos zonas, la Z11 y la ZP. ¿Ya? Digamos, está dividido eso entre zona portuaria y zona industrial. Y la avenida de la playa, Digamos, si, la avenida de la playa sale dibujada. claro, sale dibujada. Entonces Claro, yo la estoy está como vialidad. Lo que no tengo como claro vialidad. es de quién es la obligación de invertir en mejorarla. Ahí es Claro. donde tengo la duda. Ahora, Ahí está la avenida. para invertir en las vialidades, eh, hay todo un sistema de evaluación de en qué orden se van pavimentando las calles, de acuerdo a unas cosas que se llaman beneficios sociales. Eh, y ahí se van priorizando cuáles se pavimentan primero y cuáles vienen después. Ya, sigamos, para que no se nos vaya la idea de esta imagen. Entonces, la idea de esta imagen es mostrar que a medida que la ruta necesita mejores condiciones. ¿Por qué puede necesitar mejores condiciones? Porque empieza a aumentar la necesidad de transporte y empieza a aumentar la exigencia porque ese transporte sea más rápido. Va pasando de camino básico a camino básico intermedio, y si es mayor la demanda, pasa a carretera interurbana. Este es el estándar más o menos que tiene el camino que une San Antonio con Cartagena, por ejemplo. Y ya claro, cuando empieza a ser mucho mayor la demanda, empieza a ser necesario cambiarse de carretera a autopista, ¿ya? Para permitir, ¿ah? ¿Sí? ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, miran aquí la foto de la carretera interurbana y de una autopista, las dos tienen 4 pistas, ¿cierto? 2 pistas aquí, 2 pistas acá. En esta otra también podrían haber 2 pistas acá al lado. Y la diferencia va a ser básicamente las obras de infraestructura que se hacen para permitir mayor seguridad. ¿Por qué? Porque en la autopista la velocidad, se busca que la velocidad sea mayor. Por lo tanto, empiezan a aparecer pequeñas obras de infraestructura como defensas que eviten los choques frontales entre los dos sentidos de circulación. Se desnivelan en algunos casos, van a distinto nivel, se colocan barreras, empiezan a aparecer mejor calidad de las bermas y una serie de cosas que garantizan
que por aquí a 120 kilómetros por hora voy a poder tomar la curva sin ningún riesgo. Y en caso de accidente, disminuir el riesgo de que un vehículo choque frontalmente con el que viene por el frente. ¿Por qué? Porque la cantidad de vehículos por hora es mucho mayor en este caso que en el caso de una carretera interurbana. ¿Ya? Y eso es dinámico, va cambiando de acuerdo a cómo cambian las condiciones de la ciudad. O sea, en algún momento, en un camino básico en que empiezan a aparecer nuevos asentamientos, condominios y casas, o aparece una industria y empiezan a haber movimientos de camiones, es necesario con el tiempo evaluar si ya me conviene pavimentarlo. No que sea un pavimento, igual es un pavimento de tierra, ¿eh? No es algo así tan al lote. Esta foto ya es un pavimento de tierra de buena calidad. Pero en algún momento es insuficiente y hay que pasarlo al siguiente nivel, digamos. Profe, ¿eso es una carpeta de rodado de maicillo? No sé, no creo, yo creo que es de estabilizado. Ah, ya. Ahora el estabilizado puede mejorarse agregándole un poquito de Mezcla. maicillo a la mezcla. Y hay otros caminos básicos que son de ripio, ¿ya? Ahí hay distintas técnicas para hacer eso. Y seguramente antes de pasar a un camino pavimentado con asfalto, hay sistemas de mejoramiento superficial de esto, con distintos materiales, que son varios pasos intermedios. Y eso lo vamos a ver cuando veamos ejecución, o en el segundo semestre cuando vean ejecución en detalle. Esta tablita es bien larga de explicar, o sea, es sencilla, pero es muy larga leerla. Y lo que dice son distintas condiciones que establece el manual de carretera a medida que yo aumento la categoría de la ruta. ¿Ya? Los caminos. ¿Sabía ocuparla? No. Ahí bajé unos micrófonos. No es lo mismo que la... Esto de arriba no lo ocupe. Pero aquí sí va a salir explícito el número, no como el de celular. Porque en el celular sale como un número y puro cero. Algo así sale, pero... Tráelo. Daniela, apaga tu micrófono. Daniela. Profe, bloqueo su audio. Tiene bloqueado el audio, profe. ¿No se escucha, profe? Yo Sí. escucho clarito. Sí, lo que pasa es que tenía bloqueado el audio para los demás. Sí, justo había dado buenas noticias, pero ya pasó. Ya, esta tabla es solamente referencial, para que la tengan ahí y la puedan ver en algún detalle. No es que yo les vaya a preguntar la tabla, pero si ustedes se fijan ahí, están separados las carreteras y los caminos. Esta corresponde al manual de carretera. Todas estas columnas donde dice carretera están los que vimos: primario, autorruta, autopista. Los caminos, desarrollo local, colectores. Y si se fijan, van cambiando. Estas son las exigencias mínimas respecto a cada una de estas categorías que están a la izquierda. Por ejemplo, dice aquí que la velocidad de proyecto en kilómetros por hora en las autopistas puede ser cualquiera de estas tres: 80, 100 o 120, pero puede llegar hasta 120. En cambio, las autorrutas se diseñan solamente para que lleguen a 100. Los primarios a 100, los caminos colectores se restringe a 80 kilómetros por hora y está diseñado para esa velocidad. Los locales hasta 70 y en los de desarrollo hasta 50. Y hay otras cosas que todavía no han visto ahí más abajo, que son tipos de suelo, que son unas clasificaciones, que yo creo que las van a ver en mecánica de suelo. Las cantidades de pistas, los tipos de conexión, si hay cruce o no hay cruce, todas estas son condiciones que tienen que cumplir la persona que hace los diseños de las carreteras. Ellos tienen que cumplir estas exigencias mínimas. La puse ahí para que ustedes vayan viendo por curiosidad qué pasa con un tipo de camino respecto al otro.
respecto a la función, dice ahí, respecto a las conexiones, eso quiere decir a los cruces que pueda tener el camino, a la calidad del servicio y al tránsito. Y ahora deberíamos empezar a ver el tema de las rutas urbanas. Eso quiere decir que son las que están dentro del radio urbano que establecen los planos reguladores de cada comuna. Ya, acuérdense que nosotros, una ciudad está compuesta por varias comunas. Entonces, cada comuna tiene su propio plan regulador. Nosotros tenemos, coincide que la ciudad de San Antonio corresponde a la comuna de San Antonio. Pero, por ejemplo, la ciudad de Santiago son hartas comunas que están juntas, dentro de la misma ciudad, están pegadas. Pero cada comuna tiene su propio plan regulador, dentro de la ciudad de Santiago. Y hay un plan regulador que es intercomunal, que regula todas las comunas. Ya, entonces, en este caso de las vías urbanas, empieza a ser más relevante la relación que hay entre la vía, entendiendo como vía la calzada, las veredas, las cunetas, y las casas o propiedades privadas que hay a los dos lados de la vía. En el caso de los caminos no urbanos, si ustedes se fijan, en cualquiera de estos, lo que muestra la foto es la faja vial, y ya no es tan importante la relación de la faja vial con lo que hay al lado, porque aquí al lado es probable que haya poca gente. Entonces basta con que el camino a los lados tenga sus cercos. ¿Ya? Aquí también estas obras viales se analizan más que nada viendo la relación que hay alrededor, pero no, como no pasan por dentro de la ciudad, en la mayor parte de sus veces, no es necesario, por ejemplo, estudiar los cruces, colocar semáforos. La idea es que en una autopista no puede haber ningún semáforo, para que no haya ningún cruce peligroso. En cambio, en las que vamos a ver ahora, que están dentro del área urbana, todo el diseño que se hace para diseñar la obra vial se relaciona con las cosas que hay a los lados. Eso quiere decir con las casas que hay a los lados, con las actividades que se desarrollan a los lados de la obra vial, porque todo eso interviene dentro de la obra vial. ¿Ya? Eso quiere decir, como dice aquí en el texto, siendo necesarias consideraciones especiales en cuanto a la seguridad, a la habitabilidad, el acceso de las viviendas, por ejemplo, el alumbrado público y áreas verdes, y en ese caso todas esas cosas forman parte del proyecto de obra vial. ¿Qué quiere decir eso? Que si se está diseñando una obra vial que pasa por dentro de la ciudad, esa obra vial debería incluir qué pasa, por ejemplo, con los accesos vehiculares de todas las casas que enfrenten la calle. Eso es obligación que lo resuelva el proyecto de pavimentación. El proyecto de pavimentación también tiene que considerar si hay áreas verdes diseñadas, ya sea en un bandejón o aquí al lado en las aceras, también van a formar parte del diseño vial. Entonces, dentro de los pavimentos que están en las ciudades, influye lo que hay alrededor. Y ahí se define estos espacios que están indicados aquí abajo. Se define esta separación que va desde la línea de cierre, aquí está en corte y ahí está en perspectiva. Esta línea de cierre corresponde al cierre que va por aquí, que es el cierre de las casas, ¿cierto? Al otro lado también hay una línea de cierre. Entonces, los pavimentos urbanos se establece que ese espacio entre línea de cierre y línea de cierre se llama plataforma pública. Todo lo que hay entre línea de cierre y línea de cierre es un espacio público. Y en algunos casos, los planos reguladores establecen que hay una faja más grande que las líneas de cierre. Y están puestas en el plano regulador. Esa faja establece que después de la línea de cierre puede haber una zona que es expropiable.
en caso de que la calle sea más ancha, esa zona se puede expropiar. Ahora las expropiaciones se hacen con la compensación al dueño de los terrenos de que le van a expropiar una faja. ¿Ya? Entonces, dentro de los proyectos viales vamos a tener una primera faja que se llama plataforma pública, que va de línea de cierre a línea de cierre, y establece que todo ese es un espacio público. Y en algunos casos especiales, los planos reguladores establecen que hay una faja al interior de las propiedades privadas en que podría ser necesario expropiar. Y esa se llama plataforma vial urbana. Ya, pero esos son más detalles. La idea principal de esto es que mostrarles que las obras viales urbanas están fuertemente influenciadas por la actividad que hay a los dos lados de la faja pública y van a influir en el diseño, sobre todo en los accesos vehiculares y en los cruces que se producen con otras calles que podrían haber aquí perpendiculares o que llegan a esta calle, que son necesarios resolverlas también. Entonces, este tipo de pavimentos, como se relaciona directamente con la ciudad, están regulados por por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, a través de los planos reguladores, y en la parte técnica hay un manual también, muy similar al manual de carretera, pero este otro, que se llama REDEVU, que es un manual de vialidad urbana. El MIMBU es Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿ya? Ve las dos cosas, la parte vivienda y la parte urbanismo, a través del organismo que está un poquito más abajo del ministerio, que es el SERVIU, que es el Servicio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, a diferencia de las anteriores, estas tienen que cumplir con la Ordenanza de Urbanismo y Construcción, con los planos reguladores y con este manual. Y aquí están las clasificaciones. Se clasifican en vía expresa, vía troncal, vía colectora, vía de servicio y vía local. Cada una de ellas tiene exigencias distintas respecto a los anchos y a una serie de cosas que vamos a ver un poco más adelante. La principal diferencia, dice aquí, tiene que ver con las velocidades de diseño, con los anchos de la faja. En la figura anterior vimos que ancho de faja es de línea de cierre a línea de cierre de las propiedades. Las medidas de segregación, estas son medidas de seguridad. Por ejemplo, medida de segregación es cuando uno hace una calzada más ancha para que puedan parar la locomoción colectiva. O cuando hay una pista exclusiva para locomoción colectiva. Esa es una medida de segregación. O cuando se coloca una barrera en la calzada para colocar una ciclovía. Eso también es una medida de segregación. Entre otros aspectos. Ahí está esto puesto por si quieren complementar algo, no es obligatorio, pero todo esto que vamos a empezar a ver ahora está en el manual de vialidad urbana del MIMBU, en esa parte. No creo que lo necesite. ¿Las caleteras son? Las caleteras son parte. Mira, hay un error interesante eso, el tema de las caleteras. A ver, por ejemplo, cuando hay una carretera que pasa por el interior de una ciudad, la carretera se supone que está diseñada para que tenga la menor cantidad de cruces posibles. Por lo tanto, cuando pasa una carretera o una autopista por dentro de la ciudad, es necesario construir calles locales a los dos lados de la autopista, que esas se llaman caleteras, que sirven para que la gente entre y salga de las propiedades sin necesidad para que no estén cruzando por cualquier parte de la carretera en el fondo. Para eso son las caleteras, forman parte de una obra vial mayor. Está en las imágenes que vienen. Más adelante hay unas imágenes que muestran vías locales en ciertos tipos de esta ruta urbana. ¿Dónde hay caleteras? Por ejemplo, en la autopista que pasa por afuera de Lleida, donde está la Coca-Cola, ¿no es cierto?
Sí, Ahí, sí. ahí hay caleteras a los dos lados, cosa que la gente que tiene que entrar a esa industria, los camiones y todo, o los que circulan por la escuela, todo lo que hay ahí alrededor de Lleida y Malvilla, puedan circular por las caleteras, se mueven por ahí y cruzan la carretera normalmente a distinto nivel, cosa que no hayan cruces de vehículos menores por la carretera, porque la velocidad con que circulan en la carretera no permite que alguien cruce así imprevistamente, de riesgo de accidente. Entonces, todo ese tránsito se mete por las vías por las vías caleteras. Pero esas vías caleteras no son calles locales, forman parte de una obra vial mayor. O sea, las caleteras forman parte de la autopista. ¿Ya? Y de hecho están obligadas a la autopista a hacer mantención de las caleteras. Sigamos. Entonces las vías urbanas aquí también se clasifican de mayor a menor en expresas, troncales, colectoras de servicios y calles locales. Ya, todo eso que sale ahí se lo voy a resumir para que no tengan que leerlo ahora. Después lo pueden leer más en detalle. Lo que dice ahí en esta lámina es que las vías urbanas, que pueden ser comunales, incluso intercomunales, se clasifican de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Ahora, la idea de esto es explicar un poco qué cosas son las que regula la UUC y los planos reguladores comunales, que corresponden a los instrumentos de planificación territorial. O sea, la ciudad se planifica y en ese momento también se define el tipo de vía que corresponde a cada calle. Entonces, ¿qué cosas considera y regula la UUC? Las principales son definir los espacios, para que ocupemos un lenguaje común cuando empecemos a estudiar obras de pavimentación. Este es un esquema que muestra, ¿se ve bien esa imagen? Sí, se ve. Ya, que estaban tan silenciosos que pensé que me había quedado solo. Y está buena la clase. Siga nomás, profe. Sí. Ya, sigamos. Entonces, en esta imagen están las distintas zonas que están definidas por la Ordenanza de Urbanismo y Construcción y que después los proyectos de pavimentación también hablan de ellas. ¿Ya? Los planos, las especificaciones hablan en estos términos, en estos espacios, digamos. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, ahí están puestas en línea rojo, en color rojo, las líneas oficiales que establecen hasta dónde llega la propiedad privada. A este otro lado se ve mejor. Aquí está la línea oficial, que es donde deberían estar las líneas de los cierros de las casas, o de la propiedad que hay acá. Cada predio se supone que es una propiedad privada que tiene un dueño y una escritura. La Ordenanza de Urbanismo y Construcción lo que dice es que ese predio va a tener una línea oficial que es hasta donde uno puede poner la reja de la calle, sin violar la ley. Nosotros vemos a cada rato que hay gente que la pone más afuera, que se va ganando de a poquito, pero esa línea oficial está determinada. Hasta ahí nomás llega la propiedad privada. Y además hay una línea que va más adentro, que establece dónde va la línea de edificación. O sea, si yo quisiera construir una casa, tengo que respetar un antejardín. Este espacio que está aquí adelante se llama antejardín. Los planos reguladores indican qué distancia tengo que tener como mínimo. Hay algunas zonas que permiten no tener antejardín. Por ejemplo, las zonas comerciales del centro de San Antonio permiten que la construcción vaya pegada aquí a la línea oficial, a la línea de cierre. En los barrios residenciales de San Antonio, lo normal es que estos sean 3 metros, en casi todas las zonas. Ya, en algunos casos uno puede renunciar al antejardín, pero eso tiene que ver con edificación. Respecto a las obras viales, nuestro espacio vial o nuestra faja va a ser desde línea de cierre a línea de cierre. ¿Ya?
Después de la línea de cierre hay un espacio que se llama acera, que va desde la línea de cierre hasta donde empieza la calzada, que sería donde van las soleras de las calles, ¿cierto? Todo ese espacio se llama acera. Y lo que se llama vereda es el espacio que está definido para que la gente transite a pie, ¿ya? Son dos cosas distintas para efecto normativo. La palabra vereda no significa lo mismo que acera. La vereda es el espacio destinado a la circulación peatonal, que normalmente está hecho de hormigón o de otro material, de baldosa, de distintas cosas, que es un mínimo. También depende del plano regulador que define el ancho de estas veredas. Y el resto del espacio que queda puede ser un espacio que se pueden poner arbolitos o que queda de tierra, que no tiene un nombre definido, pero que muchas veces uno le dice bandejón, ¿no es cierto? Entonces, el espacio entre la línea de cierre y la solera se llama acera. Dentro de la acera están las veredas. Y lo que sobra se puede ocupar ahí para poner pastito o arbolito o un basurero. ¿Ya? O si uno quiere lo puede pavimentar entero. Pero lo normal es que la vereda sea una parte de eso. Después está la calzada. La calzada es el espacio que hay entre solera y solera. ¿Ya? Puede ser de distinto número de pistas. Esta calzada que está dibujada acá son 2 pistas, o sea, son 2 espacios para que circulen vehículos, que es lo que dice aquí a este otro lado, ¿cierto? La calzada va desde aquí, desde esa línea segmentada, hasta la otra línea segmentada, que es donde están las soleras. En el caso de esta imagen, esta calzada... Se quedó callado, profe. ¿Ah? Se me volvió fue a pegar. Sí, me dice que estoy inestable. ¿Hasta dónde se escuchó? Hasta la acera. Ya. Después viene la calzada. Esperemos que no se corte de nuevo. La calzada es el espacio que hay entre solera y solera. En el caso de esta imagen, esta calle, esta calzada que está acá, son 2 pistas. Una pista que va en ese sentido y otra pista que viene en este otro sentido. O sea, yo hablo de calzada independiente del número de pistas que tenga. Puede tener 1, 2, 3, 4 o más. ¿Ya? Entonces esas son las partes que forman un proyecto vial. ¿Se cortó de nuevo? Tan bonito tú. Ya, No volví. te escucha nada, amiga. Habla. Ahí apareció, profe. No, Estáis sí. bella, amiga. No, habla Tú nomás. eres bella, amiga. Oye, habla nomás si yo no estoy escuchando. Profe, se pegó. Sí, me tuve que cambiar de red de nuevo, no sé qué le pasó. Estaba más aire. Quedó bien. Bien, bien. Pero ahora llegó bien. Sí, ahora lo escuchamos perfecto, pero Sí, no se escucha bien. Sí. Apareció la imagen. Ya. Voy a poner la imagen completa de la perspectiva transversal. Ya. ¿Se entendió más o menos este tema de los espacios? Sí. Es solo para mostrarlo cómo se llama cada espacio, desde una línea de cierre hasta la otra línea de cierre. Entonces, lo que hacen los planos reguladores es establecer para las distintas zonas de la ciudad el tipo de vía. Y en base a eso después se van construyendo. En algunos casos se deja desde un principio el espacio para ampliarla, y cuando no se puede eso, surge la necesidad de expropiar. Ya, entonces, si ustedes se fijan, aquí está la calzada y las aceras y las líneas de cierre. Ahora hay una cuestión bien importante respecto a cómo se regula esto. Bueno, esto es importante ya cuando uno está construyendo un plano de pavimentación. Que no siempre, lo vamos a dejar así de resumido, no vamos a entrar en más detalles, pero no siempre el eje de la calzada,
que este que está aquí, que divide a la calzada en dos partes, no siempre el eje de la calzada coincide con el eje del espacio público. ¿Ya? En este caso sí, aquí coincide que el eje de la calzada está exactamente sobre el espacio público. ¿Cuál es el ancho del espacio público? El que hay entre línea de cierre y línea de cierre. O sea, aquí a los 11 metros está la mitad. Y en algunos casos, en algunos casos coincide que eso está exactamente en la mitad de la calle, pero no siempre es así. La figura de abajo. En la figura de abajo, el eje de la calzada no coincide con el eje del espacio público. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que a un lado de la calle, la acera es más grande que la otra. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con ese detalle, porque cuando uno va a empezar una obra de pavimentación, puede que no haya nada construido, ¿no es cierto? O que sea una calle de tierra o de una pista. ¿Ya? Sí, no escuché. Ahora no estoy viendo los micrófonos de ustedes, así que vean ahí quién lo tiene prendido. Ya. Entonces hay que tener cuidado porque hay veces en que la acera es más grande a un lado que el otro. Entonces yo tengo que ir a verificar eso al plano del regulador antes de construir la calle. Que uno tiende a pensar que coinciden, pero no siempre es así. Hay algunas veces que está definido por el plano regulador que a un lado la acera es más grande que al otro lado. ¿Por qué podría darse eso, por ejemplo? Porque puede haber una parte de la ciudad en que a este lado hayan casas y a este otro lado haya un espacio definido para centros comerciales. ¿No es cierto? Y en ese caso el plano regulador va a decir, al lado donde está permitido construir centros comerciales o un hospital, el espacio de acera es más grande que el otro. La calzada tiene que ser igual que la de arriba de 14 metros, pero a este lado yo le tengo que dejar mayor espacio a la acera. Y eso sería. Ahora viene Profe, sería como la entrada de San Antonio. ¿Sería como la entrada de San Antonio? No, puede ser cualquier calle. Por ejemplo, la avenida Barruluco, en la parte donde están construyendo bueno, es que ahí tampoco... Hay algunas partes en que a un lado tiene más vereda que al otro lado de la calle. Puede ser incluso en calles chicas, en calles locales incluso. ¿Y en pasajes también o no? No, que los pasajes son la clasificación más chica. Normalmente los pasajes tienen el mismo espacio a los dos lados. Profe, porque donde yo vivo, acá en la Barluco, en la última calle de mi cuadra, de mi población, la última cuadra tiene una acera pequeñita, una vereda pequeña, no tiene antejardín un lado, y al otro lado tiene un tremendo espacio. No sé si se ha fijado alguna vez, pasado por Luis Mandujano. Luis Mandujano, no. ¿Dónde queda esa? Donde está el estadio, la calle detrás del estadio. Sí, donde está el pato loco, ¿cómo se llama? Ah, sí, esa calle, Sí, justamente. ahí ubico. Es buena esa pica. Pero come se da cuenta de eso, por ejemplo, esa gente no tiene antejardín ni tiene reja, no pueden poner reja. Creo que ¿Ah? No, La un resto. gente, no, si no, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Yo le digo, ¿por qué la gente no puede hacer antejardín como nosotros los de las cuadras hacia arriba, que todos tenemos antejardín? no tiene antejardín ese pasaje. No, Sí, no tiene. Pero eso puede ser porque no sé qué pasaría ahí. el conjunto lo diseñaron. Como que está mal estructurada la calle, porque tiene mucho espacio
La vereda del frente tiene mucho espacio extra, demasiado, para tener un antejardín y eso, y el otro lado del frente, o el lado derecho, solamente tiene la vereda, nada más, no tienen antejardín. Sí, pero esas que no tienen antejardines, ¿se construyeron antes que la otra o al mismo tiempo? No, siempre, esta población es antigua, tiene más de 60 Esto es años parte y del siempre está igual. conjunto. Sí, pues, no sé qué pasaría ahí. Seguramente en esa época se permitía construir casas sin antejardín. Profe, ¿y se puede hacer como una modificación a esa calle? Si alguien tomara como para hacer una obra ahí, ¿se podrá hacer o no? Difícil, porque el costo de mover una calzada es más o menos ¿Ah? alto para que lo Además que hagan los esa vecinos. calzada, como dice usted, está llena de hoyo, de baches, está llena de ¿cómo se Tapa el llama? Loli. Está con hartas fallas Sí, geográficas incluso, y bueno, yo lo digo por la gente que vive atrás, en realidad, que debe sí, pasarlo pues, mal porque está eh, intransitable esa calle. la mantención de las calles esas son complicadas también el financiamiento. ¿Quién paga? Yo lo paso mal acá, profe, en Lo Gallardo, con la calle de afuera, vivo justo en la avenida, con los camiones. Oh. Sí, pues es un tema súper complicado, sobre todo para el lado Me donde está tirita todo cuando pasa un camión. ¿Tú estás ahí cerca del puente de Coreza? Oye, No, acá en Lo Gallardo, donde venden las empanadas. ¿dónde la señora Carmen? No, más Claro. arribita. Frente. ¿A dónde Donde está el dónde lo va? consultorio, por ahí. Al Ah, lado de los ya, Arratia. ya, sí, sí, no, es que yo compro Ahí en la empanadas ya. Arratia. Se come todas las empanadas y todos los panes basados de la rápida. No, y es complicado No, esa de ruta. verdad, tirita todo cuando pasa un camión. Sí, ¿no? Y es peor todavía para el lado donde está el puente de Coreza, que ahí Sí. hay más Sí. tránsito de camiones. Ahí hay una pelea bien difícil entre la concesionaria porque eso está concesionado, forma parte de la ruta concesionada. En la ruta Y, 75. Eso. La Sí, autopista del hasta Sol. la salida de Lo Gallardo, hasta la Virgen, por ahí. sí, ¿no? Sí, ahí el tema se complica porque ahí está involucrada una parte urbana con la autopista. Pero hay que buscar una forma de mejorarlo. Yo sé que la autopista tiene un plan de inversión para mejoramiento que supuestamente partía ahora en marzo, y no sé si partió. Así que hay que estar atento a eso, a preguntar, ¿no? Se puede preguntar ahí en la municipalidad cuándo se va a hacer el mejoramiento de alguna parte del camino a San Juan. Yo sé que se iban a Pero arreglar una esa curva. información se la dan a todos. Sí, sí. Se puede pedir por transparencia también. Y ahí están obligados a contestar. Yo sé que hay unos proyectos de mejoramiento en el camino a San Juan que ensanchan algunas curvas, limpian la faja y me parece que van a hacer un mejoramiento en el puente Coreza. Y Profe, algunos pero muritos ahí de también contención. arriba, Donde eh, trabajan yo todos. tengo una amiga que vive arriba, donde está Coreza arriba, ¿Sí? y dicen que están expropiando, me dijo que estaban expropiando porque para los camiones que van a hacer el megapuerto para agrandar el camino. Sí, ¿no? Y también por lo que yo sé, hay una hay un nuevo acceso que cruza por ahí. Entonces van a haber Sí, algunas pues por eso expropiaciones. van a empezar a expropiar y hay gente, y ella se había comprado hace poquito nomás ahí una parcela. No, Y bueno, le pasa por la mitad de la parcela de ella, sí, pues por la mitad de la casa. lo bueno que ahora las expropiaciones tienen que ser con el valor comercial. Ya no es como antes que pagaban el valor de la tasación fiscal. Ahora no, ahora tiene que haber un acuerdo. Y se transa al valor comercial de la parcela. Está bien. Entonces, ese es Como el debe ejemplo. ser, pues. Sí, pues. Sí, pues ahora es así, pero hace, no sé, 20 años atrás, cuando el gobierno expropiaba con la tasación fiscal, que es mucho menor. Muy bajito. Sí, pues, ahora ya no, ahora tiene que ser con la tasación comercial.
Bueno, y ese es un ejemplo típico de Y que a ahora sí, medida de que la ciudad está afectada de distintos puntos de vista, si ustedes se fijan, producto de la actividad portuaria, fue necesario buscar por dónde meter un nuevo acceso. Que San Antonio tiene el problema de que tiene poco espacio vial. Entonces, hacer un nuevo acceso genera que en alguna parte van a haber expropiaciones, que no se tenía planificado de antes que el puerto fuera a crecer tanto. Eh, y Nunca lo la, planearon. ¿Ah? Nunca lo planearon. O sea, lo planearon, pero fue tan lento la planificación que primero llegó la ampliación del puerto antes de que la planificación estuviera lista. Mm, Pero se sabía hace tiempo, lo que pasa es que se ha demorado el proceso me imagino. de hacer los Como todo, diseños. profe. Al revés, todo al revés. Ya, entonces, hay varios temas complicados en San Antonio respecto a la vialidad. Si ustedes se fijan, la vialidad estructurante, que es la que permite conectar un punto a otro de la ciudad, pasa principalmente por la avenida Barros Luco, de ahí de la avenida Chile hasta el otro lado. Y no tenemos otra alternativa que esa. Hay algunas calles paralelas como Independencia, Angamo, pero que no son tan largas. Entonces, y después subiendo empiezan los cerros. Entonces, cambiar ese diseño es complicado. No han cambiado ¿cómo se llama? Se olvidó. No, partiendo de lo que yo me No han cambiado el acuerdo, plano regulador y van a cambiar. no, pero estuvo bueno porque el plan regulador que estaban haciendo no estaba bien hecho. Estuvo Ah, bien que no. lo rechazaran. No, porque definía unas zonas como industriales que no dejaban espacio para crecer las poblaciones. Mm. Entonces, se descartó Pero se van a porque demorar 20 años más en hacerla de nuevo. yo creo que se demoró unos 5 años más. Yo creo que unos 20. ¿Qué otra se iba a decir? Se me fue. Una mentira. No, iba a decirles que ahora vienen los tipos detallados de cuándo es vía expresa, se cambia a troncal, a colectora, y así vamos llegando a las vías menores, que son las vías locales. Pero como es harto, yo preferiría que retomarlo la clase que viene, para que no se nos alargue tanto. Y por mientras ustedes lo pueden ir leyendo. Y porque si empezamos a explicar esta una por una, es como para 1 hora más. Claro. Así que lo podemos dejar esto para verlo de nuevo en la clase que viene. Y ustedes sí pueden empezar Profe, a leerlo. las clases de obras viales van a ser ¿qué día? ¿Siempre los jueves? Voy a pausar la Porque grabación porque oficialmente son los lunes. hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Así que voy a pausar la grabación. No me voy a desconectar.